Hebreos 11. Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Y de ahí nos pasamos a Génesis capítulo 6. Amén. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Josué. Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca para que en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vamos a Génesis. Y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice, ¿qué capítulo? 6, mi amado hermano. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amado y soberano Padre, que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, henos aquí delante de tu presencia, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Padre. Esta noche hemos leído tu palabra y te pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Invocamos tu presencia, Espíritu Santo, esta noche, para que tú nos llenes, para que tú nos guíes, para que tu Espíritu Santo nos dirijas en este mensaje. Espíritu Santo, pon las palabras adecuadas en mi boca y permite, oh Dios mío, que este mensaje, Señor, que este mensaje, Padre amado, nos ayude a entender lo maravilloso que es amarte y seguirte a ti, mi Dios. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la trajiste a este lugar. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Mis amados hermanos, yo les decía al principio que el papel de los padres aquí en la tierra es un papel muy importante, pero para comprenderlo, nosotros queríamos trasladarnos al tiempo desde cuando el hombre
fue procesado a través de un juicio que en aquel tiempo se llamó diluvio. Y fue procesado de tal manera en que Dios mismo se arrepintió de haber creado al hombre. Pero mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, no yo, dice la palabra de Dios que al principio, como lo dice en Génesis capítulo 6, nos habla la palabra y nos dice que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice la palabra de Dios, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero ¿cuáles eran las hijas de los hombres a los que se refería la palabra? ¿Y cuáles eran los hijos de Dios a los que se refiere la palabra? En el estudio bíblico dice que los hijos de Dios eran aquellos hombres sometidos a la voluntad de Dios, y que las hijas de los hombres eran sencillamente las hijas de aquellos que andaban haciendo su voluntad en la tierra. Pero el hombre que aún conociendo al Señor quiso hacer a su manera, y dice que ellos se allegaron a las hijas de los hombres que no andaban en los caminos de Dios. Pero el Señor dijo: no contenderá mi alma con el hombre, mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne, ¿no? Y allí limitó su tiempo de vida a 120 años. Y dice más adelante que había gigantes en la tierra. Es decir, de esta relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nacieron estos gigantes. Nacieron estos gigantes que no era el propósito de Dios la vida de estos hombres en la tierra. Porque Dios nos mandó ¿a qué? A que no nos unamos en yugo desigual. No, Dios no había aprobado esto, pero dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Entonces, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes. Estos fueron los valientes de renombre. Pero no eran valientes porque hacían cosas buenas. Eran valientes porque hacían lo peor, porque andaban en cosas malas. Entonces, ellos fueron renombrados, pero por la maldad de su corazón, no por lo que hicieron bien. Ahora bien, ¿qué dice el Señor? Y vio Jehová Dios que todo lo que ellos pensaban, que todo lo que ellos hacían, todo estaba de continuo solamente su pensamiento al mal. Y dijo Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre. Era tanta la maldad, mis amados hermanos, era tanta la maldad que Dios se arrepintió. Y dijo Dios: traeré al hombre de la tierra. Y dijo Dios: me arrepiento. Y le dolió en su corazón. Para que a Dios le haya dolido en su corazón ver creado al hombre, ¿qué tan grande sería la maldad que existió en ese tiempo? Y Dios dispuso que eso se dé. Pero pasó algo impresionante, y ahí es donde nosotros somos los beneficiados. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 8: pero Noé halló
gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó allí? La gracia de Dios llegó hasta un hombre, y a través de ese hombre Dios salvó a una familia. Amén. Salvó a una familia. ¿Por qué? Porque en ese hombre hubo la disposición del corazón. Primero, a creer. Segundo, a obedecer lo que Dios le había determinado. Y allí nosotros, estudiando la Biblia, vamos al versículo 14, y es donde el Señor le dice a Noé: hazte un arca. Hazte un arca. Versículo 14 le dice: hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca de madera de gofer. ¿Y qué es el gofer? El gofer dice que es un árbol muy grande, con una madera. Lo tengo anotado aquí y se lo voy a leer. La madera de gofer es una especie de planta de caña o de papiro. Posee una ligereza desconocida, similar a la del balso, pero con una resistencia superior a la del roble. Es decir, Dios no nos da a nosotros cualquier cosa. Era un árbol que estaba plantado, como dice en el Salmo 1, versículo 3, sobre corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Eso le dijo Dios: utiliza a Noé el árbol de gofer, la madera de gofer, ¿no?, que también se la conoce como ciprés. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué más le dijo que haga? Que haga el arca con madera de gofer, pero que en el arca, dice, en el arca, hazte un arca de madera de gofer y haz aposento en el arca. ¿Y qué eran los aposentos? Aposento era el lugar donde tenía que entrar una persona, que convivir una persona, que morar una persona. Ellos iban a un diluvio y por tanto necesitaban tener sus aposentos. Mire cómo Dios va enmarcando todo a un contexto espiritual. Porque si nosotros leemos en Juan capítulo 14, versículo 2, si alguien lo tiene por ahí, Juan 14, 2. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Que era una casa, era un aposento. Que era un aposento, un lugar donde morar, donde dormir, donde tener intimidad con Dios. Pero el Señor dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es decir, no eran los aposentos solo para la familia de Noé, era para todas las generaciones que se iban a levantar después del arca, después del diluvio. Amén. Entonces, mire la connotación: le harás aposentos. ¿Qué más le dijo el Señor? Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Y qué es calafatear? Calafatear es sellar, ¿no es cierto? Sellar las culturas por dentro y por fuera. ¿Y para qué era necesario calafatear el arca? Para que el agua no entre al arca. ¿Y qué representaba el agua en aquel tiempo? Representaba el juicio de Dios. Y Dios quería que Noé esté
adentro del arca, fuera del juicio de las aguas. Entonces le dijo: calafatearás el arca por dentro y por fuera. Calafatear, cerrar la juntura de la madera con brea por dentro y por fuera, para que no entre el agua. El agua representa el juicio de Dios para la humanidad. Noé fue libre de este juicio porque estaba dentro del arca. ¿Qué más le dice el Señor? La estructura del arca. Le dice: y de esta manera le harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Y le dice más adelante: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero le harás. Mis hermanos, si nosotros entendemos este contexto, ¿qué representaba la ventana del arca? ¿Qué representaba la ventana del arca? Estaba estudiando esta parte y dice que mucha gente que no cree en el arca, porque muchos piensan que es una fábula, que es una historia, pero nosotros que creemos en Dios sabemos que esto fue real. Y científicamente se han encontrado restos de caracoles, restos de cosas marinas en las más altas elevaciones, lo que indica que esto es real. Y más sobre todo eso lo dijo Jesús. Cuando, si alguien lo puede leer en Lucas 17:26, lo que dice el Señor ahí. Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé. Como en los días de Noé, así será en los tiempos del Hijo del Hombre. Amén. ¿No? Entonces, el Señor lo estaba anunciando, y si lo anunció es porque existió, porque se dio. La ventana representaba a Noé. A Noé le representaba la ventana, que él no tenía que mirar a otro lado, que él tenía que abrir la ventana solamente para ver al cielo, para ver dónde estaba el Señor. La ventana, muchos incrédulos dicen que cómo puede el arca, con la dimensión que tenía, haber podido ser construida con una sola ventana de 180 grados, que era imposible que haya una ventilación para tanta gente, para tantas especies que subieron al arca, que cómo iba a entrar la luz. Pero Malaquías dice: os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿No es cierto? Para Dios nada es imposible. Dios mandó a que el arca se haga de esa manera y se hizo de esa manera. Entonces, mis hermanos, la ventana, en el mundo una ventana sirve para ventilar y dar entrada a la luz, aunque los escépticos dicen que sería imposible que una sola ventana sirviera para dar tan grande embarcación. Quienes creemos en el poder de Dios sabemos que Él nos provee de todo y que para Él nada es imposible. Y pondrás la puerta del arca, la puerta que daba acceso al arca, es la puerta de vida que nos conduce al interior del reino de Dios. Esto pues es Cristo. Juan capítulo 10, el versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Juan 10. Juan capítulo 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén.
Y Apocalipsis 3:7, ¿quién lo puede leer? Apocalipsis 3:7. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa es la puerta. Y hará piso bajo, segundo y tercero. Era un barco de 3 pisos que representaba la humanidad en cuerpo, alma y espíritu, y que representaba la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El arca era Dios. En el arca estaba Dios. Y Dios cerró la puerta del arca y dice que Él la cierra y nadie la puede abrir. Cuando Noé entró con su familia, le dice el Señor en el capítulo 7, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios cerró el arca y nadie la pudo abrir. Noé no cerró el arca, Dios cerró el arca. Y allí vino el juicio para la humanidad. Luego del diluvio, ustedes noten algo. En el arca no tenía proa, no tenía popa, ni tenía timón, porque sencillamente quien la iba a dirigir es Dios, ¿no? Dios la iba a dirigir, no necesitaba de eso. Dios sabía el destino del arca, Dios sabía lo que iba dentro del arca. Por eso, más adelante, cuando el arca finalmente descendió después del diluvio, dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cintas de los montes. Dice que el arca descendió en el mes séptimo hasta el monte de Ararat. En el calendario judío el primer mes es octubre. Es decir, que el mes séptimo sería más o menos en abril, ¿no? En el día 14 del mes séptimo se celebraba la Pascua. A los 17 días del mes séptimo, el arca descendió hasta el monte de Ararat. Es decir, 3 días después de la Pascua. A los 3 días. ¿A los cuántos días Jesús resucitó después de haber muerto, crucificado? A los 3 días. En el Antiguo Testamento Dios nos enseña que Jesucristo ya se manifestaba para la humanidad. Pero usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con los padres? Mucho. Y ahí es el contexto a donde yo los quería llevar. Porque si Noé obedeció, si Noé entró, después le dijo Dios, fructificaos y reproducir la tierra. Es allí donde nosotros entendemos la importancia de la obediencia de este hombre. Porque dice que él por la fe hizo el arca, por la fe obedeció, por la fe creyó. Y eso condujo al mundo, no solo al arca,
sino a la humanidad, al mundo, a los días que nosotros estamos viviendo. Noé fue un ejemplo de padre. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo de él ¿qué? Lo miró a él con ¿qué? Con gracia. Y le dijo: entra tú y tu casa, entra tú y tu familia, entra tú y tu familia. Esa responsabilidad la tenemos nosotros. Esa responsabilidad que tuvo Noé, esa fe que tuvo Noé, la tenemos que tener nosotros. Dios nos llamó para eso. Tú y tu casa, tú y tu familia. ¿Cuántos aquí tienen familia? Todos. Tú y tu familia. En Hechos encontramos la historia de Cornelio el centurión, que cuando Dios le habló para que Pedro vaya a su casa, él no se conformó con recibir él solo lo que Dios le enviaba, sino que dijo que estuvo con toda su parentela, ¿no? Él buscó como hombre responsable de su casa que no solamente él, sino su familia, sino su casa. Y ahí mismo encontramos en Hechos 16 a Lidia, una vendedora que era de Tiatira, que Dios le dijo que esté atenta a lo que hablaba Pedro. Y fue una mujer que dispuso su corazón y a toda su familia, y ella dio paso para que en su casa se abra una iglesia. Y encontramos ahí mismo en el libro de Hechos el carcelero de Filipos, cuando él se quiso quitar la vida, y le dijo Pedro, y los apóstoles le dijeron: no lo hagas, estamos aquí, estamos bien. Y él les dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa. Es una connotación tan grande, mis hermanos. Hermano Guachito, hermano José, hermano Stalin, hermano Guillermo, hermano Ítalo, hermano Guillermo Granja, hermano Estrada, hermano Manuelito, hermano Elías, hermano Oscar, hermano Julito, hermano Pablito, hermano Duval, hermano Pedrito, hermano Franklin, hermano Indalecio, hermano Rolando, hermano Víctor, hermano Giovanni, hermano Enrique, hermano Hitler, hermano Néstor. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Nosotros tenemos la gracia que Dios tuvo con Noé. Nosotros la tenemos, por eso estamos aquí. Por gracia soy salvo, dice la palabra. Por gracia soy salvos. Por medio de la fe. ¿Qué tuvo Noé? Fe. ¿Qué tenemos nosotros? Fe. No por obras. No por obras. Para que nadie se gloríe. Pero esto es más grande. Si yo quiero la salvación de mi alma, yo también quiero que estén mis hijos. Yo también quiero que esté mi esposa. Yo quiero que mi familia esté conmigo. Y Dios toma la cabeza. Y nosotros somos la cabeza del hogar. Por eso Dios nos tomó a nosotros por gracia, para que con nosotros, nuestra casa, nuestra familia, entre al arca. Porque el arca es Cristo. Y en Él hay salvación. El arca es Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, esto se los quería decir con todo mi corazón.
Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros ni imaginamos lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Está llamando, mis amados hermanos, no solo a nuestra familia en este tiempo, está llamando a todas nuestras generaciones. Porque con nosotros se está rompiendo la cadena de esclavitud a la que estuvimos atados por muchos años. Porque con nosotros se está pudriendo todo yugo de esclavitud. Porque con nosotros Dios comenzó la cadena de bendición en nuestra familia. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo alguna vez les dije, el peor pecado que puede cometer un hombre aquí en la tierra, en la carne, es el pecado de la fornicación. Ese pecado nos hizo llevar a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, tanta inmundicia, mis hermanos, tanta inmundicia. Pero Dios con su gracia nos limpió. Dios con su gracia nos llamó para que nuestras generaciones no se pierdan, para que nuestras generaciones vengan al camino. Cuando yo no era cristiano, Dios lo llamó a mi padre, lo sacó de la inmundicia, lo sacó de lo más vil del mundo, porque Dios no quería que él se pierda. Y él vino y dijo, voy a meter a mi familia también en el arca. Y aquí estamos nosotros, y con nosotros están nuestras generaciones, y allá tenemos que apuntar, mis hermanos, porque Dios nos llama a todos. Dios nos llamó a nosotros nos dio la responsabilidad, nos hizo padres de familia, nos hizo cabeza de hogar, y nos dijo que nuestro primer ministerio era nuestra familia, y es la que tenemos y estamos en la obligación de llevar al arca, de llevarla a Cristo. Todos, mis hermanos, todos. Alguien dirá a lo mejor, no, es que mi padre no fue cristiano, pero yo estoy aquí. Es que Dios está con la gracia en ti. Dios está abriendo a través de ti una puerta para que entre toda tu familia, toda tu casa. Entonces, mis hermanos, mis amados hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad más grande de saber que todo lo que viene atrás nuestra familia, y como les dije, no solo los que viven en nuestro hogar. A veces no entendemos la magnitud de esto, pero es tan grande que Dios nos habla de esta manera porque quiere que entendamos que todo es la gracia de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? La gracia de Dios, mis hermanos. La gracia de Dios. ¿Qué éramos? ¿A dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Cada día que vivíamos sin Dios, nuestra casa se iba hundiendo en las aguas del diluvio, en el juicio. Pero Dios nos ama tanto, que nos tiene aquí. Nos ama tanto que nos dice el Señor, entra tú y tu casa al arca de la salvación. Estamos en un arca, esta es nuestra arca. Aquí tenemos que permanecer, aquí tenemos que seguir luchando contra todo y contra todo lo que se oponga en el camino, para sacarnos, porque muchos quieren sacarnos, porque muchos quieren vernos caídos, pero somos la cabeza.
y Cristo está con nosotros. Y eso nos tiene que animar, eso nos tiene que fortalecer, eso nos tiene que ayudar. Somos hijos de Dios. Hoy está pasando exactamente lo que dijo el Señor Jesucristo, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Esa es la referencia más cercana o más exacta a lo que está viviendo la humanidad en este tiempo. Hay apatía, hay apostasía, hay anarquía, mis hermanos. Exactamente lo que hubo en el tiempo de Noé. Pero en este tiempo hay una diferencia muy grande, que no hay un solo Noé, que hay muchos Noé en este tiempo que están dispuestos a defender, a pelear por meter a su familia en el arca. Santo, santo, santo. Santo es el